La capital del estado Nueva Esparta, anteriormente llamada el Valle de Santa Lucía, hoy se llama La Asunción. Con 30.000 habitantes, fue la primera comunidad margariteña que recibió el nombre de ciudad y se halla en el centro del sector oriental de la isla. La ciudad está prestigiada con la existencia de la fortaleza de Santa Rosa en una de sus colinas, la cual fue en la época colonial baluarte de primera importancia en la gesta independentista. En los calabozos de esta fortaleza estuvo cautiva la heroína Luisa Cáceres de Arismendi, figura relevante en la odisea espartana de la independencia. Pero viajemos un poco en el tiempo para entender a fondo la historia de este castillo. Estamos frente al castillo Santa Rosa de la Asunción en la isla de Margarita. Esta construcción data de la época colonial. Se estima que fue construido a mediados del siglo XVII, 1677 aproximadamente, y duró su construcción unos 20 años. El proceso de la construcción de este baluarte militar tiene una gran significación para la ciudad de la Asunción, para la defensa de sus espacios marinos y el interior de la isla. En la parte norte, Juan Griego, en la parte sureste, Pampatar, y al interior de la isla, este castillo que tenía un apoyo con el Fortín de la Libertad, ubicado cerca de aquí, en lo que hoy se denomina la otra banda de la Asunción. Es decir, que este castillo ocupa un lugar muy importante dentro del sistema defensivo militar de la isla de Margarita, que hunde sus raíces en el período colonial. Esta es la puerta original, tiene 326 años y tiene un peso aproximado de 800 kilos. Este caballo representa una réplica para que vean el tamaño de los caballos que se usaron en esa época de la independencia. Ese era su tamaño original, pequeño. Ese eran caballos raza árabe, extraídos por los españoles, que para entonces no existía caballos aquí en la isla. Y ese era su tamaño original, pequeñito. Aunque que para esa época también todos los españoles eran muy pequeños de estatura. El más alto medía 1,52, el más bajito 1,47. Nuestro libertador Simón Bolívar medía 1,5 metros y calzaba en zapatos 35. 3 habitaciones de tropas conformaban el castillo. Hoy en día, estas habitaciones son usadas para exhibir las espadas, lanzas, dagas, ballestas y diversas armas. Cada una de ellas impregnadas de sangre, dolor y muerte. Estos son restos de las armas que se usaron en esa época, encontradas alrededor de esta fortaleza y adonadas aquí a este museo. Aquí observan un mosquete de la época, arma que usaron los españoles. Tiene en su punta una bayoneta y a eso lo llamaban mosquete con bayoneta calada. Esa arma la usaban los españoles, cargaban el mosquete por la boca, le echaban su pólvora, la apretaban y colocaban su bala y disparaban. En esos tiempos esos combates eran de cuerpo a cuerpo, no le daba tiempo de hacer el mismo proceso y por eso es que usaban la bayoneta en la punta del mosquete como una especie de una lanza. Aquí en esta vitrina observamos trozos de sables, un machete de la época, una vaina donde se guardaban las espadas, 3 pedazos de esos cañones, de esos mosquetes. Encontramos también unas llaves, candado, 3 dagas. Y acá, en esta otra vitrina, tenemos punta de lanzas, frenos, espuelas que usaban para esos caballos que tenían acá los españoles. Y aquí al final nos encontramos con una colección de bayonetas, que es la que le colocaban a los mosquetes en la punta. Este señor que tenemos acá del lado izquierdo se llamó Juan Bautista Arismendi. Él fue un general que nació en este pueblo de la Asunción y luchó
en contra de los españoles en los años de 1814. Los españoles estaban tratando desesperadamente por atraparlo a él para asesinarlo, porque era el dolorcito de cabeza que tenían ellos acá, pero como a él no lo encontraban, en los años de 1815 fue tomada prisionera su esposa Luisa Cáceres de Arismendi. Ella fue traída a este castillo para obligar a su esposo a que viniera a entregarse o ver si ella hablaba y decía dónde él estaba, cosa que no sucedió, ni ella habló ni él tampoco vino para acá. Luisa Cáceres de Arismendi es para nosotros una de nuestras heroínas emblemáticas, y ello viene dado por el conocimiento que se tiene y que se divulgó acerca de su participación en el proceso de nuestra guerra de independencia. Efectivamente, ella conoce a Juan Bautista Arismendi, quien luego va a ser su marido, en momentos en que tiene lugar la emigración a Oriente. Se encuentran en tierra sucrense y luego todos esos compañeros que se vienen a Margarita son atendidos por los revolucionarios radicados aquí. Entre ellos, Luisa Cáceres viene a Margarita y casi inmediatamente contrae matrimonio con Juan Bautista Arismendi. Ellos se casan en Santa Ana del Norte y en su templo colonial, allí se realiza su matrimonio eclesiástico. Pero esa tranquilidad que pudieron vivir por escasos meses se rompe repentinamente. Ese cuadro representa cuando a Luisa Cáceres Arismendi la traen prisionera aquí a este castillo y la mantienen en ese calabozo que está allá al frente. Ahí la tuvieron prisionera a la edad de 16 años, estaba embarazada. Ahí fue donde ella perdió su primera niña. Año y medio duró ahí en ese calabozo. En ese lugar, ella ahí da a luz a su primera niña, que le nació muerta. Y no conforme con eso, los españoles se la dejan ahí varios días con ella para tratar de obligarla a que hablara, y no lo consiguieron. Ella luego se hace amiga de uno de esos soldados que la vigilaban acá, y por intermedio de él le escribió una carta a su esposo donde ella le decía que no se entregara, que siguiera luchando por su patria, que ella soportaría todo acá. Y él le respondió que él sin patria no quería esposa. De ahí es que la pasan al otro castillo, San Carlos Borromeo, en Pampatar. Allá la tuvieron 2 meses mientras la pasaban a La Guaira, al convento de la Concepción Palacio en Caracas, y desde allí es que la pasan al Popol España. En España, el rey que la recibe la libera porque no le consigue causa ni motivo, porque la mantenían prisionera. Ella se va a Filadelfia, Estados Unidos, el 3 de mayo de 1818, y el 26 de julio de ese mismo año, ella regresa de nuevo otra vez aquí a la isla, y aquí se había acabado la guerra, y el general Juan Bautista Arismendi, su esposo, ya lo habían nombrado gobernador interino de Caracas, que fue su tierra natal, donde ella había nacido. Ella se va a Caracas, se reencuentra con él después de 3 años que estuvieron separados, y allá tuvieron 11 hijos más después. Ella era muy católica, y un domingo, cuando ella regresa de su misa, se puso a regar su jardín, se rebala, se va hacia atrás y se golpeó la cabeza contra unas escalinatas, que es la manera como ella muere en Caracas, su tierra natal, a la edad de 66 años. Muere el 2 de junio de 1866, y este mes de junio que pasó cumplió 142 años de haber muerto. En el patio central observamos hacia los lados izquierdo y derecho están las habitaciones donde las tropas españolas dormían. Tenemos también un pozo que fue simulado acá por ellos como un pozo de agua, pero en realidad en ese sitio ellos tenían la entrada de un túnel, un pasadizo que se comunicaba con la Catedral de la Asunción, y donde está el Palacio Legislativo, que para aquellos tiempos fue el convento franciscano. Ahora nos encontramos al frente del calabozo donde estuvo prisionera Luisa Cáceres de Arismendi. Acá al lado, esta otra habitación que se ven acá con ventanas, eran dormitorios de las tropas españolas
que vivían acá en el castillo. Acá tenemos una carreta, donde iban colocados los cañones para los españoles poderlos movilizar. Acá tenemos unas balas o municiones que usaban los españoles para colocárselas a los cañones. Y hacia la derecha están los famosos grilletes de aquella época. Nos encontramos en el calabozo del olvido. Como ustedes podrán observar, estoy parado dentro del calabozo, pero en aquellos tiempos este piso de madera que tiene el calabozo no existía. Debajo de él está un hoyo que era donde ellos lanzaban al prisionero desde aquí arriba. Cerraban su puerta y bueno, y se olvidaban de ellos. Acá tenemos la cocina. Este era uno de los sitios donde se preparaban los alimentos acá para las tropas. Tenemos el pilón, la piedra de moler y lo que era el fogón en aquellos tiempos. Aquí los españoles se introducían y vigilaban tanto las costas como parte de la ciudad para evitar esos ataques sorpresas de tanto de los piratas como también de los patriotas. La ciudad se ubicó en el Valle de Santa Lucía por ser sitio más seguro, estando defendida por las frondosas arboledas que medían en el camino. A pesar de ello, el pirata francés Maintenon, con una fuerza de 600 hombres, desembarca en el Morro de Porlamar y se dirige a la ciudad, donde durante 8 días queman casas, maltratan la iglesia, campanas y conventos. Bueno, desde la explanada de este castillo de Santa Rosa en la Asunción y la de Margarita, podemos apreciar el hermoso paisaje que se domina desde aquí. No solo la ciudad de la Asunción, que es la ciudad capital del estado de Nueva Esparta, sino que también podemos tener una vista maravillosa hacia el este de Margarita, hacia Pampatar, que también fue una ciudad heroica y muy importante. Y también podemos visualizar hacia el norte Juan Griego, la ciudad de Juan Griego, por donde en el año de 1816 arribó el libertador Simón Bolívar procedente de los Cayos de Haití, dirigiendo aquella famosa expedición de los Cayos. En esta visualización que estamos haciendo del paisaje, podemos destacar la presencia de una columna allá al fondo. Este es el Cerro de Matasiete y esa columna es una columna conmemorativa que fue instalada allí hace muchos años, porque en esos espacios, el 31 de julio de 1817, el general Francisco Esteban Gómez, al frente de un puñado de margariteños heroicos, combatieron ferozmente contra el general Pablo Morillo, que venía a Margarita a instalar de nuevo la dominación colonial en estos espacios. Pues aquel 31 de julio de 1817, Morillo resultó derrotado por las fuerzas patrióticas de Margarita. A partir de entonces, con el triunfo obtenido en esa batalla, Margarita se convirtió en el primer territorio liberado de la dominación colonial española. Al fondo tenemos la famoso Cerro Matasiete. En esa zona fue donde se libró acá en la isla la última batalla que liberó a la isla del yugo español. Ocurrió el 31 de julio de 1817. Si podrán observar aquel monumento que se ve allá en lo alto de la montaña, en esa zona fue donde se libró esa batalla y ese monumento está colocado ahí en honor a un grupo de soldados de acá de la isla, que cuando ellos se enfrentaban a los españoles,
estaban desarmados, estaban prácticamente atrapados por esos soldados, y ellos, viendo que eran demasiados, optaron por subir hasta lo alto de la montaña, y desde ahí, desde ese sitio donde está el monumento, ellos echan a rodar una roca. Esa roca, cuando bajó, mató a 7 soldados españoles. Por eso es que le dan ese nombre de la batalla de Matasiete, que con una roca mataron a 7. Ahí, en ese sitio, se enfrentaron 3.000 soldados españoles, dirigidos por el general Pablo Morillo, y se enfrentaron a 600 nativos acá de la isla, comandados por el general Francisco Esteban Gómez. Y de ahí es donde nace ese nombre que tiene el estado, Nueva Esparta, en honor a esos 600 aguerridos margariteños que con esa valentía y gallardía dominaron a esos 3.000 soldados españoles y fueron comparados ellos ahí en esos tiempos a los espartanos allá en Grecia. Entonces al estado le dan el nombre de la Nueva Esparta. El castillo de Santa Rosa fue construido sobre la eminencia o colina llamada inicialmente de San Bernardo. Sus inicios datan de 1677, culminando para finales de enero de 1683. Desde entonces se ha conocido como Castillo de Santa Rosa. El castillo, su verdadero nombre original fue San Bernardo. Fue llamado Santa Rosa porque en esos tiempos de piratas, esas piratas franceses atacaron acá a este fuerte y le dañan una de sus paredes. En esos tiempos, el que estaba encargado de gobernador acá de la isla lo mandó a restaurar de su propio recurso porque no encontró apoyo de los reyes de España. Él lo manda a restaurar y el día que se termina esa restauración de esa pared era el día de Santa Rosa de la Eminencia. Ese gobernador que estaba acá en la isla era muy devoto a esa virgen y él le quitó el nombre de San Bernardo y le colocó Santa Rosa, que es así como se conoce actualmente en todo el territorio venezolano y parte del mundo. Arismendi planifica un asalto al castillo de Santa Rosa y en la madrugada del 15 de diciembre de 1815, nuestros patriotas lograron colocar algunas escaleras y trataron de sorprender al enemigo, lo que no lograron, según se asegura, por los gritos de aliento del capitán Sanz a sus soldados. Atacados, tuvieron que retirarse con pérdida de más de 40 muertos y 120 heridos. Según la acusación que se hizo al capitán Sanz, dice el general Francisco Esteban Gómez lo siguiente: todos aseguraban en esos días que Sanz había despertado con sus gritos al enemigo, pero yo, que estaba bien despierto, no oí las voces de Sanz hasta después de haberse roto el fuego. Debido a su ubicación geográfica y estratégica en el contexto insular, este castillo de Santa Rosa tuvo un lugar y ocupó una función muy importante tanto en el período colonial como en estos primeros años de nuestra independencia. Por cuanto todos los sucesos militares y políticos que ocurrían en la región se reflejaban aquí. Si las fuerzas patriotas eran en algún momento determinado los que dominaban la situación, este castillo se plegaba a esos mandatos. Si la situación era adversa, de igual manera, este castillo pasaba a ser controlado por las fuerzas realistas. Es decir, que un poco la historia de Margarita en sus momentos relevantes están sintetizados en la historia de este castillo excepcional. Luisa Cáceres de Arismendi acompaña a su marido en estos años iniciales del proceso de nuestra independencia. Por ello, en el transcurrir de los años y visto su comportamiento rectilíneo frente a los intereses de la revolución, Luisa Cáceres de Arismendi se convierte y es reconocida como la heroína de Margarita, la mujer íntegra, extraordinaria, que dio muestras de consecuencia con la revolución de independencia, al lado de tantos margariteños ilustres
que por fin le dieron independencia a esta región a partir del año de 1817. Cáceres, ¿ya? Dieses Mädchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr reingehen, dann könnt ihr sehen, jetzt haben sie die Lichter ausgemacht, wie es dunkel da drin aussieht. El castillo fue utilizado como cuartel y luego fue ocupado por el cuerpo policial. En 1863 fue de nuevo cuartel y oficina de la Comandancia de Armas de Margarita. El 26 de octubre de 1965, el Castillo de Santa Rosa fue declarado Monumento Nacional, monumento que simboliza nuestro valor y lucha, la lucha por el horizonte nuestro.